Cordial saludo para todos. Vamos a iniciar este video foro de discusión correspondiente a la actividad de la semana 5. Este grupo está conformado por Cindy Paola González, Cristian Guerra, Cristian Hernández, Diego Alexander Gómez y quien les habla Isabel Henao. Vamos a iniciar entonces con respondiendo como a la primera pregunta que tenemos sobre los diseños metodológicos dirigidos a la investigación educativa y vamos a iniciar entonces con la intervención de Diego. Bueno, buenos días, espero se encuentren bien, compañeros. Eh, con relación a la pregunta, ¿cuáles diseños metodológicos están particularmente dirigidos a entender los temas de investigación educativa? Pues yo consideraría que si lo miramos desde los enfoques que ha establecido, digamos, los estudios epistemológicos eh, o los grandes eh, expertos en relación a la investigación, podríamos decir que serían tres, ¿cierto? Esos métodos que se estarían utilizando y que son propiamente el cualitativo, cuantitativo y mixto. Como sabemos, el método cuantitativo lo que trata es de cuantificar, de buscar desde una investigación pura, pues encontrar razones o explicar fenómenos. En ese orden, creo que el método cuantitativo le permitiría a la investigación propiamente en educación eh, conocer, digamos, cifras o hechos o de fenómenos y problemas que más adelante podrían ser investigados desde el punto cualitativo, dado pues que la investigación en educación trata propiamente con personas, con sujetos, y, y yo creo que diría que entonces serían esos tres métodos o esos tres enfoques que permiten a la educación mmm, entender y solucionar problemas, ¿sí? Problemas que más adelante estaremos hablando, como por ejemplo puede ser el tema de la deserción, el tema, digamos, de herramientas didácticas o pedagógicas, eh, que estaríamos pues entonces en ese sentido. Mm, De pronto también dentro de las herramientas estarían ese tema de entrevistas, observaciones en el aula, que permitan también alcanzar a tener datos, pero también registrar o fotografiar la realidad que se quiere investigar y que se quiere impactar. Sería como más o menos esos lo que tendría que decir por el momento. Bueno, muy bien. Sobre los métodos de investigación enfocados a la educación, también podemos hablar de una investigación aplicada, obviamente ligados a cualquiera de los métodos de cualitativo, cuantitativo mixto. Cuando hablamos de una investigación aplicada, hablamos de la que contrasta una situación actual y la que podría ser a partir como de un estudio de la literatura o de la misma investigación. También podemos hablar de investigaciones educativas de campo que recogen datos requeridos en un ambiente natural. Aquí podríamos estar hablando incluso de de las mismas situaciones o instituciones educativas, nuestras aulas de clase, en fin. Y según también el contexto, podemos tener investigaciones de laboratorio que están más sujetas como a un traslado como de los personajes o de los sujetos a investigar como a un lugar determinado para hacer las mediciones que sean necesarias. Eh, Podemos hablar también de investigaciones de población o de muestra. Y cuando hablamos de esto, eh, cuando hablamos de población, son aquellas que abarcan sujetos, que abarcan como a todos los sujetos de estudio. Y cuando hablamos de muestra, agrupan un determinado número de personas.
Todo esto es para recordar que los objetos de estudio y los métodos que nosotros utilicemos, pues no se hacen a priori ni se definen al azar, sino que tienen que ver con eh, lo que vayamos a investigar con nuestro objeto de estudio. También tenemos unas investigaciones que pueden ser transversales, donde se recoge por un periodo corto de tiempo la información, y otras investigaciones que son longitudinales, donde tenemos diferentes momentos donde se recoge la información, y además de esto podemos hacer como eh, contextualizaciones, informes paralelos como a esa información, de acuerdo como a la recogida, pues como de información que nosotros tengamos. Esa es mi intervención sobre los métodos para la investigación educativa. Podemos seguir entonces con Cristian Guerra. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Bueno, retomando lo que decía mi compañera, adicionalmente con la investigación, las tomas de muestras, también la investigación cualitativa, que es la que más se ajusta a la investigación educativa, y también un poquito la mixta, pero a mi consideración es la cualitativa porque estudia los fenómenos relacionados con la realidad del ser humano y la profundidad compleja de la realidad social, como nosotros estamos estudiando, digamos, en el tema de educación, a seres humanos en su hábitat, en su relación o en su interacción, y por eso es la cualitativa la que más ajusta. También por la recolección de datos que nosotros tenemos, digamos, en nuestras aulas, a la población en nuestra muestra, como explica nuestra compañera, y también podemos utilizar dentro de los métodos de análisis de los datos la observación estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusiones en grupos, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida o interacción e introspección con grupos comunidades, según lo manifiesta Hernández en sus lecturas proporcionadas por el docente. Bueno, según todo lo comentado por nuestros compañeros, pues digamos que los enfoques más utilizados que hemos visto en nuestras cátedras son el cualitativo, cuantitativo y mixto, pero desde mi punto de vista y en cuanto a la investigación educativa, me gustaría mucho apropiarnos de lo que son los estudios de caso, que es importante revisar pues diferentes variables y por medio de recopilación de información como son las entrevistas, las observaciones, pues podemos sacar un análisis de diferentes documentos que nos permitan llegar más al fondo de diferentes casos que los utilizaríamos como variables en la investigación. Otra de las metodologías que me gustaría trabajar es la investigación experimental, ya que pues por este método es importante brindar un apoyo y proporcionar grandes resultados acerca de la eficacia de diferentes programas en el ámbito educativo, que nos apoyaría mucho integrando la nueva educación a la de la que se está manejando en el momento. Estas son algunas de las metodologías que yo utilizaría, que son más desde el enfoque cualitativo, que es, digamos que es como más se trabaja el área de investigación educativa. Pero a mí me gustaría también aportar que sería de mucha importancia que el enfoque mixto fuera trabajado, ya que pues nos daría mayor efectividad en los procesos. Tendríamos toda la parte de observación en el área cualitativa, pero también nos daría algo más fiable el enfoque cuantitativo. Entonces, pues para mi punto de vista sería muy importante el enfoque mixto, que nos proporcionaría algo más seguro desde el área de investigación educativa. Buenos días, compañeros. Antemano les pido disculpas si se filtra algún sonido musical por ahí, porque ustedes saben que estamos en fiesta, fiesta más grande de Colombia, y bueno, todo el mundo está sumergido en eso. Yo, al estudiar estos diseños, estos enfoques desde el cualitativo, cuantitativo y mixto, a mí en lo particular, bueno, yo creo que ustedes han notado, yo trabajo desde el área de las artes y de la cultura, y siempre he tenido una necesidad en la formación educativa para esto. Nosotros somos un país multicultural y diverso, y somos como
microterritorios que debemos irnos entendiendo y dialogando, y siento que la educación debe apuntar hacia allá. Yo me iría personalmente, y eso lo he pensado mucho desde que empecé a ver esto, desde lo cualitativo, desde lo interpretativo que llaman. En la parte cultural en la que yo me desempeño hay grandes saberes que no están documentados y que están fuera, digamos, del campo académico y están en los territorios. Entonces, yo me iría por ese lado de la investigación cualitativa, por las acciones particulares sociales de esas personas que tienen esos saberes, ¿cierto? Entonces, yo básicamente utilizaría también los estudios de caso inicialmente y las entrevistas y el trabajo de campo. A mí me gusta mucho el trabajo de campo y lo hago desde mucho antes, pero siento que a mí personalmente hacia allá iría apuntado como mi trabajo investigativo desde el enfoque cualitativo, para no extenderme como un poquito más. Aunque también creo en la fiabilidad y en lo cuantitativo, que en algunos casos también podré utilizar desde lo que quiero hacer, pero me iría más por el enfoque cualitativo. Muy bien, entonces iniciamos a respuesta sobre los problemas de educación en Latinoamérica y cómo nosotros los entendemos y podemos hablar de ellos. Iniciamos con Cristian. Bueno, esta pregunta a mí me causó mucho interés, pero también una especie de crisis existencial, porque no es una respuesta fácil, no es pensarse ni siquiera como país, sino como continente. Cuando yo estaba leyendo a Perines, que es uno de los textos que nos enviaron, y él habla de 6 causas de la crisis de la investigación, a mí me parece que apunta también mucho a los problemas que tenemos en Latinoamérica como país. Él habla de la lucha de intereses entre lo político y la investigación educativa, que eso lo vemos nosotros a nivel latinoamericano. Vemos la escasa formación de investigadores, la desvalorización de los saberes, la desconfianza hacia los artículos de investigación y los criterios de evaluación de la investigación en ese país. Yo diría que tenemos grandes problemas en Latinoamérica. Uno es la parte de la financiación. Nuestros administradores no han entendido que se requiere invertir más en investigación, en formación, que en otras cosas. Pero lo más importante para mí, no sé si se entienda, ojalá que sí, y voy a ser reiterativo con esto, es que es la creación de unos modelos educativos que den cuenta de la identidad de cada país, ¿cierto? Que respondan a nuestras necesidades. Nuestros modelos educativos muchas veces son basados en modelos europeos o americanos que no responden a nuestras necesidades nacionales. Yo creo que Latinoamérica se debe empezar a pensar y debe empezar a hacer investigación de sus propios contenidos, de sus propios conocimientos. Es un problema casi que epistemológico, pero que pienso que hacia allá deberíamos apuntar a la búsqueda de un modelo educativo que dé cuenta de lo que somos. Siempre estamos mirando hacia afuera y no nos vemos incluso desde el saber, desde productores de conocimiento. Y creo que, pues no es una respuesta fácil, pero creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos, no solo como país, sino como latinoamericanos. Bien, gracias, Diego. Bueno, con relación a cuáles son esas problemáticas de la educación, yo creo que bien lo resume el compañero Cristian. Yo le agregaría más que eh, como continente debemos de pensar, ¿no es cierto? Y es, bueno, ¿cuáles son esos objetivos que debemos de alcanzar como continente? Eh, si vemos históricamente, nunca ha habido un proyecto latinoamericano unido, ¿cierto? Cuando miramos las políticas internacionales, ¿cierto? Europa tiene un proyecto. China, por ejemplo, también tiene un proyecto, están muy planificados en todo eso y saben hacia dónde van, ¿cierto? Lo mismo uno podría decir con Estados Unidos, con algunos países y continentes que tienen unos objetivos claros, ¿cierto? Pero nosotros acá en Latinoamérica no hay una unión, no hay, no hay una unión latinoamericana. Y eso hace que de alguna otra manera no sepamos, todos quieran ir para todo, para cualquier lado, y no jalamos no nos unimos para ir a uno. Entonces, políticamente uno diría que
que falta esa unión y de creación de objetivos. También, dado pues las ideologías políticas que tienen, eh, los problemas que últimamente se vienen enfrentando pues el continente, hace más difícil que se desarrollen esos objetivos. De alguna otra manera, toda esa desunión pues, deja realmente lo fundamental y es cómo se generan los procesos en las aulas, cómo es ese proceso de formación también de las aulas, ¿cierto? Eh, que apunten a ese proyecto que podría hacerse desde las altas esferas políticas. No obstante, también hay otros problemas como el tema de la pobreza, de las pobrezas extremas que muchas de nuestras poblaciones viven, ¿cierto? Eh, que hacen que también las dificultades de acceso a una educación de calidad, ¿cierto? Se limiten, ¿cierto? Más aún los grados de corrupción que se generan, ¿cierto? Que los políticos se roban, ¿cierto? El presupuesto de educación. Hay muchos problemas, pero yo diría que entonces a nivel latinoamericano, para resumir, estarían los objetivos, el continente tenga unos objetivos claros hacia dónde apuntar, reducir algunas desigualdades sociales que no solamente se ven en la parte económica, sino también en la parte de acceso a educación y, digamos, las partes de metodológicas y pedagógicas que se ven en las aulas para reducir, digamos, esas brechas sociales, políticas y económicas que tanto aquejan, pues, obviamente, la población latinoamericana. Bueno, Diego, voy a continuar con lo que tú estabas diciendo, con todo esto. Para mí también, aparte de todo lo político y las políticas que no tenemos bien implementadas en Colombia y lo que decía también Cristian, que nosotros cogemos modelos europeos y los implementamos aquí en Colombia, también hay que tomar en consideración que también hay problema que con nosotros mismos como investigadores, porque dependiendo de nuestras posturas, por ejemplo, decía Perines en su escrito, que hay ciertos investigadores que buscan sus problemas concretos cuando ellos trabajan dentro de esas escuelas. Y también existen los investigadores que dentro de sus estudios lo que hacen es publicar solamente nuevos conocimientos. Entonces también dentro de los investigadores tenemos que mirar y buscar la mejor calidad de educación. Otro, otro problema en la educación que se ha venido presentando es sobre cómo es la apropiación del conocimiento, si es por comprensión o por memorización. Ese es un tema interesante porque, digamos que ahorita nosotros, como estamos en formación continua, nosotros sabemos que la mejor manera de apropiarse del conocimiento es por comprensión y no por memorización. Pero como hay docentes que no están actualizados, que ya vienen de hace mucho tiempo, ellos tienen modelos, digamos, antiguos de educación que ellos, como a ellos les sirvieron, lo están replicando y no se han actualizado. Ese también es un problema que en este momento tiene nuestra educación latinoamericana, que no es una actualizada. También, como siempre se ha mencionado y lo hemos mencionado varias veces, la escasa formación de investigaciones en los futuros docentes y en los actuales docentes. También para retomar todo esto y cuáles son las problemáticas, voy a hacer énfasis en lo que sacó el diario País, que son los 10 retos de educación para Colombia en el 2021, que aún los seguimos teniendo, los voy a enumerar, que el primero es frenar la deserción, que siempre nosotros necesitamos buscar cómo hacer que la mayor escolarización de los niños. El segundo es la conectividad, que el COVID nos dio un brochazo muy grande de cómo es que estamos tan atrasados nosotros en la modalidad virtual. El tercero es la infraestructura, lo que son las aulas, colegios, espacios, que más adelante vamos a hablar cuáles son. O sí que, espérame 3 segunditos, ya te digo cuáles son los espacios que más nosotros queremos, que nosotros necesitamos siempre espacios adecuados y condicionados, como son las aulas de clases, los laboratorios, los auditorios equipados, espacios deportivos, restaurantes, bibliotecas, salas tecnológicas, áreas de esparcimiento, que la mayoría de escuelas no lo tienen y son muy importantes y necesarios.
También los nuevos métodos de enseñanza, que es lo que retomaba anteriormente, que siempre tenemos que estar muy actualizados y buscar cómo podemos llegarle nosotros a los estudiantes para que puedan tener cómo puedan retener mejor ese conocimiento y lo puedan impartir dentro de otras comunidades. El 5 son las herramientas digitales, que desafortunadamente tenemos mucha escasez y mucha escasez. El sexto es la calidad de la educación. El séptimo es la concentración, de cómo hacemos que los estudiantes estén concentrados. El octavo es el aprendizaje colaborativo, cómo hacemos para que los demás estudiantes compartan con sus compañeros, y más ahorita con la educación virtual. Eso es un reto muy grande, pues ya que si los alumnos están cada uno desde su casa, hacer trabajos en equipo, como en este momento estamos nosotros reunidos, como nos pasa ahorita, es un poco complicado ese aprendizaje colaborativo cuando no estamos todos en un aula. El noveno es la inversión. Entonces aquí viene si el Estado cuánto dinero ingresa, si es muy poquito, si es mucho, y el otro aspecto más importante es nunca sabemos si el dinero que está llegando es bueno, es poquito o es escaso, si nosotros mismos no somos garantes y estamos ahí supervisando ese dinero o haciéndole control a ese dinero, porque muchas veces ese dinero es muy mal gastado dentro de las instituciones públicas. Y el décimo, la capacitación o actualización de los docentes. Eso nos dice el diario País, que los retos para la educación en el año 2021. También voy a hacer énfasis en las tendencias investigativas en la educación en Colombia, una revisión documental que es Mosquera, que es cuántas investigaciones está sacando Colombia durante 5 años. Nosotros nos estamos enfocando mucho en la educación superior y en escuela primaria y secundaria, pero también estamos mirando que nosotros como propios docentes, según aquí el estudio que saca Mosquera, que apenas son 32 publicaciones que tenemos en políticas públicas. Nosotros como docentes no tenemos mucha claridad en cuáles son las políticas públicas que tiene el Ministerio de Educación con nosotros mismos, cómo se distribuyen, cómo se hacen. Entonces yo creo que eso también es una problemática muy grande que tiene la educación, que nosotros mismos como docentes no tenemos mucha claridad de las políticas públicas. Listo, gracias compañeros. Pues digamos que nuestros compañeros fueron de lo más particular a irnos a lo más enfático que necesitamos hoy en día a nivel latinoamericano. Y yo quiero hacer énfasis en algo que hablaba nuestro compañero Cristian, y es la formación docente. A partir de la formación docente vamos a crear muchas posibilidades en la investigación educativa. Vamos a hacer que los docentes se vuelvan más motivadores de esa investigación educativa. Y para mí hay dos variables importantes que debemos tratar en esa formación docente. Y es una la parte interna y otra la parte externa. La parte interna, crear mejor perspectiva frente a esa investigación educativa. Y también la falta de motivación que tienen los docentes frente a capacitarse debido a la falta de conocimiento que le brinda el gobierno. La parte externa, pues digamos que es el gobierno, la falta de acompañamiento. No hay un buen acompañamiento a los docentes para crecer, y no solo en el área en específica en que cada uno de nosotros tenemos conocimientos, sino en diferentes áreas que nos sirvan de apoyo para ofrecer a estos chicos de hoy en día que necesitan de nosotros. Por ejemplo, algo importante que yo veo es la parte cognitiva de nuestros estudiantes. ¿Qué tanto trabajamos esa parte cognitiva en motivar, en la parte de interés, en que ellos creen ese conocimiento? En esa parte tenemos que formar los docentes para que sirvan de apoyo a nuestros estudiantes y que esa investigación educativa siga creciendo con la mayor formación a ellos y el mejor apoyo que le podemos brindar. Ellos son la base, o nosotros somos la base de la pirámide en la investigación educativa. Si nosotros como docentes no nos formamos, pues no vamos a tener mayor posibilidad de brindar estrategias nuevas a nuestros estudiantes que cambien la educación de hoy en día. Muy bien, recogiendo algo de, pues, de todos los problemas que ya han mencionado, tenemos, digamos que una gran base que es en Latinoamérica la pobreza, la desigualdad, eh, la falta de inversión en educación y la misma formación docente que ustedes ya han mencionado, tan importante para convertirnos y tener las competencias de ese maestro investigador que es quien permite que esa
investigación educativa realmente se realice más en lo cotidiano, más, digamos que en todas las esferas de la educación, y no solamente pues nosotros ahora que estamos haciendo un programa de maestría o quienes están haciendo un doctorado, sino que es buscar que todos los docentes realmente en cualquier ámbito, o sea, desde la formación temprana, los niños, formación técnica, educación superior, podamos tener las competencias de hacer investigación, y eso es una de las grandes falencias que tenemos no solamente en el país, sino también en Latinoamérica. Como ya ustedes lo mencionaban, las políticas de los gobiernos son inestables, cambian como cambian los gobiernos, ¿cierto? Y también están mal diseñadas, y a veces la forma en que se evalúan estas mismas políticas pues no son tan adecuadas. La infraestructura y el equipamiento de los colegios, pues sabemos que se están haciendo bastantes, digamos, colegios de última generación, pero también sabemos que en Latinoamérica hay condiciones muy precarias para que las personas puedan acceder a la educación. Hace falta mayor fortalecimiento entre el docente, desde la parte del ser, y el estudiante, esa conexión que deberíamos generar, y cuando se genera esta conexión puede haber menos deserción también de los estudiantes, y digamos que un sentir más del estudiante en ese acompañamiento que tiene desde, pues como desde el docente y desde las instituciones. Todas las deficiencias que tenemos en la calidad de la educación, desde los niños, la calidad que tenemos en matemáticas y ciencias básicas, que según algunos estudios también nos hablan que si eso lo podemos mejorar, pues la economía de los países incluso podría mejorar también, ¿cierto? No al contrario, no mejorar otras cosas en el país, sino empezar por la educación para que esto nos ayude a futuro a tener personas pues con mayor competencia para estar en los diferentes puestos, en las diferentes eh, situaciones y realidades que tenemos en cualquiera de los sectores económicos. Y otro de los problemas que tenemos también en Latinoamérica es la formación de los padres. O sea, los padres también tienen poca incidencia en la formación educativa, ¿cierto? En la educación de tanto de los niños, de los jóvenes, pero también es la formación de ellos que está bajita, y desde las instituciones y desde las políticas podríamos buscar cómo articular mejor esos procesos con la familia y con el hogar. Vamos entonces ya a responder a, vamos a hablar de cómo trabajar en esos problemas en esas problemáticas que tenemos en Latinoamérica, y cómo podemos trabajarlas a partir de nodos, líderes investigadores locales. Iniciamos con Cindy. Gracias, Isabel. Bueno, digamos que voy a hacer una pequeña introducción para que todos podamos participar de la siguiente pregunta, ya que no nos queda mucho tiempo en el proceso. Entonces vamos a ser un poco más exactos para alcanzar a terminar esta última pregunta. Digamos que es un tema complejo, la educación, que afecta muchísimas disciplinas en el área educativa, y hemos visto diferentes problemáticas que a nivel local, regional y nacional vienen presentando muchas dificultades. ¿Cómo se hará esa transversalización? A mi punto de ver, debemos crear grupos interdisciplinarios que ayuden a potencializar cada una de las áreas específicas en cada una de las dificultades que anteriormente nosotros nombramos, para que potencialicemos todas las áreas y podamos darle vista a cada una de las disciplinas que puedan ayudar en los diferentes enfoques o problemáticas que se presenten, ya sea a nivel local, regional o nacional.
Para esto, entonces, le voy a dar permiso a mis compañeros para que hablen un poquito cada uno de ellos de lo que sería ese factor. Bueno, yo diría, así pues muy rápidamente, que nosotros las problemáticas que mencionamos anterior tienen una forma que podría ser un punto de partida para abordar si es la cooperación, ¿cierto? Abrir espacios de cooperación es lo fundamental antes de atacar un problema porque uno solo es más difícil, ¿cierto? Mientras que si se articulan y hablo de cooperación, no solo entre docentes, instituciones, sino entre todos los sectores de nuestra sociedad. Yo ponía el ejemplo ahorita del tema cultural bueno, en la parte cultural ya se está haciendo como unos diálogos con educación porque la educación atraviesa todo, es transversal, como lo dice eso. Y bueno, nada, para atacar eso, esos problemas que hablamos ahorita de la capacitación docente, la calidad, que apuntan a la calidad de la actualización en cuanto a temas tecnológicos, esta es la época tecnológica de la información, los chicos responden a eso. Y también de la capacitación al cuerpo docente, porque no es fácil acceder a becas de posgrado, de maestría y ese tipo de cosas. Entonces, pero el eje fundamental para transversar esto, desde lo más pequeño a lo más grande, es generar espacios de cooperación, de todos podamos participar. Yo tengo 4 puntos importantes acá, que es el trabajo en equipo, hacer la cooperación, como lo decía el compañero Cristian, que esa investigación se haga en equipos y en tiempo real para, no, digamos, optimizar como los recursos en Latinoamérica, tener una mayor comunicación como segundo ítem y hacer que todos sepan qué se está haciendo en investigación educativa, o sea, que se vuelva algo viral, cerrar esa brecha que hay entre la sociedad del común y la sociedad, la investigación científica, ¿cierto? Que no se vean como dos cosas aparte, sino cerrar eso que se hace a través de la comunicación y resaltar el trabajo del maestro, el trabajo de los docentes con mayor formación y remuneración. Con esos 4 elementos, creería que también nos aportan a solucionar muchas de esas problemáticas que tenemos en Latinoamérica. Continuando, quiero hacer también otro paréntesis ahí dentro de lo que dicen los compañeros. Vamos a tomar lo de la transversalización y cómo es posible desde lo metodológico. Estaba yo leyendo el informe de la revisión de las políticas públicas nacionales de educación del Ministerio de Educación, donde ellos dicen que supuestamente estamos agrandando o estamos dando buenos pasos para ofrecer una educación incluyente de calidad y que más niños han logrado alargar el periodo de escolarización de ellos, garantizando que más niños ingresen al sistema desde más edades tempranas y terminen en educación superior. Pero para mí, una de las problemáticas es a trabajar es con un grupo de investigadores y con un grupo interdisciplinario, como decía nuestra compañera inicialmente, sería la de conservar las políticas de educación. ¿Por qué? Porque es que nosotros, digamos que con esos gobiernos tan cambiantes e inestables, en un momento tenemos unas políticas, pero cambiamos de gobierno y entonces nos modifican algunas, otras no les gusta el gobierno de turno, entonces empezamos a modificarlas y no hay una trazabilidad. Entonces, si nosotros vamos con un proceso y después nos quitan ese proceso y nos meten otro proceso, como que la educación no fluye. Entonces, yo creo que toca darles continuidad y desarrollar estudios sociales donde demuestren si de verdadmente los procesos y las políticas públicas que estamos llevando si son eficientes o en caso contrario, buscar otros modelos, sacar los resultados, publicar los resultados de nuestras investigaciones para ver si de verdad lo que estamos haciendo está bien encaminado para seguir con la educación o definitivamente nos toca buscar otro modelo, pero todo esto tiene que ser, y todas las políticas públicas y estudios tienen que ser siempre con de acuerdo a toda la comunidad y no imponerlo a nosotros. Otro aspecto que yo también tenía es si el gobierno seguimos con lo mismo dentro de si la educación va a ser pública o privada o gratuita, siempre tenemos que dejarlo todo dentro de nuestras investigaciones, que es un tema que yo quiero sacar como investigación, creo que como están mis compañeros, que querías esto, no, espero no estarme excediendo mucho, que yo quiero hacer un estudio dentro de si la educación pública y gratuita, cuál es la mejor, cuál tiene más rendimiento entre los estudiantes y si realmente influye algo entre si es gratuito, pública y cómo es la administración de recursos, en cuál es mejor para el Estado. Bueno, como veníamos hablando sobre qué problemáticas en educación
son susceptibles de transversalización y cómo es posible desde lo metodológico trabajar a partir de nodos o líderes de investigaciones locales, regionales. Yo consideraría que dentro de esa transversalización se deben de tener tres sectores claves que son muy importantes y propiamente son los gobiernos con la creación de políticas públicas, porque sabemos que la política está en todo momento de nuestra vida, ¿cierto? Y ella está ahí dándonos líneas, llamémoslo así coloquialmente, sobre qué hacer y cómo hacerlo, ¿cierto? Muchas veces estos políticos en sus lugares donde se construyen las políticas públicas, mm, los hacen desde sus ideologías, desde sus percepciones de mundo, eh, pero desconocen a otros sectores que son importantes y que voy a mencionar, ¿cierto? Dentro de esos sectores y transversalización debe estar la academia, la investigación, las universidades, que están constantemente investigando, creando conocimiento, pero que esos conocimientos a veces se quedan en las bibliotecas o en revistas indexadas allá en la nube y no acceden a otros sectores que es el que voy a mencionar, y es la comunidad educativa, la que está constantemente en el aula, en el territorio, eh, batallando, creando desafiando llevando esos desafíos que tiene el docente. Entonces, consideraría que esa transversalización deben ser la creación de políticas públicas donde se tengan en cuenta las investigaciones, la comunidad académica, pero también la comunidad. Estos tres sectores, eh, actores deben estar trabajando conjuntamente, ¿sí? Porque si hay una desarticulación como la ha habido hasta ahora, no va a haber un cambio. Entonces, dentro de los nodos es muy importante ese tema de liderazgo, el tema de creaciones, de investigación y que generen estrategias, pero que esas estrategias se conviertan en políticas públicas, que la comunidad muestre o desde una investigación, digámoslo así, cualitativa, ¿cierto? Pero también cuantitativa, más bien mixta, ¿cierto? Que muestre todas esas necesidades que son recogidas por los investigadores, pero que sean llevados a la creación de políticas públicas y que se haga presión a las altas esferas del poder para que se hagan esas políticas públicas y se ejecuten, como lo decía Cristian Guerra ahorita, que se perduren en el tiempo, ¿cierto? Porque si solamente decimos que la investigación va a solucionar el problema, no lo creo, eso solo no lo va a hacer. Y los políticos tampoco, si a veces de pronto están mal asesorados o solamente están llevados a su ideología política. Y la comunidad educativa, los docentes, tampoco transformarían la realidad si están trabajando solos, aunque uno trata de hacer todo lo posible, pero creo que debe haber una articulación, esa transversalización, y que se generen dentro de cada locales esos proyectos de investigación que se conviertan en políticas. Sería como ese proceso de transversalización. Bueno, yo creo que podemos empezar con las conclusiones que tengamos sobre el tema. Personalmente, tenemos muchísimos problemas en Latinoamérica, mucho por trabajar. Eso quiere decir que tenemos mucho en qué trabajar, pero para lograr ese cambio que nosotros esperaríamos, no solamente a nivel de educación, sino también de sociedad, pues uno de los caminos es la investigación educativa. La investigación educativa le daría pie a lo que hablaba el compañero Diego sobre las decisiones políticas, pero que sean decisiones acertadas, basadas en la investigación educativa y que de ahí en adelante pues podamos lograr ese cambio positivo en la sociedad de Latinoamérica. Retomando lo que dice Isabel, súper importante. Tenemos como investigadores educativos muchísimo trabajo, afortunadamente.
estamos nosotros estudiando y considero que vamos a sacar de aquí buenos y excelentes proyectos. Y las políticas públicas es lo que más nos compete a nosotros en trabajarlas, estudiarlas, evaluarlas y como investigadores, mira si de verdad existen o fueron encaminadas. Como decía Diego, a veces la gente las realiza, pero no saben si funcionan o no funcionan. Entonces considero que también como investigadores tenemos que desarrollarlas, implementarlas y verificar si funcionan. Yo diría, ya para terminar esta parte, citaría a Ferreiro, uno de los textos que estuvimos estudiando, que él dice que de ahí que una condición necesaria, aunque no suficiente para ser maestro investigador, sea no solo hacer, sino reflexionar sobre lo que hacemos. ¿Cierto? Yo creo que estos espacios no solo sean un ejercicio, sino también en nuestra labor. A veces uno cree que esto es infructífero, pero ponernos a reflexionar incluso en problemas tan complejos como los de Latinoamérica nos pueden permitir tener una visión más clara, así sea a nivel regional o local, para ver los problemas de nuestro sector educativo y de la investigación educativa que se requiere eh, con demasiada prioridad. Entonces, bueno, invitación siempre a que sigamos reflexionando y ir pensándonos sobre las posibles soluciones de lo que hacemos. Bueno, yo también como conclusión daría que miremos más allá de lo que estamos realizando en este momento. Como le pedimos a nuestros estudiantes, van a investigar, van a crear conocimiento, asimismo lo hagamos los docentes. Vamos todo el tiempo a construir esa información y verdaderamente vamos a aprender, que es lo que nos hace falta a todo el mundo. Bueno, no, yo como una conclusión que saco de este espacio y es eh, recordando lo que dice Cristian Hernández sobre el tema de la reflexión, ¿cierto? Reflexionar la educación, pensarla. A veces cuando el docente ya está en el aula y no hay una formación, deja de pensarla, solamente se vuelve algo mecánico, ¿cierto? Como se le vuelve algo rutinario y no piensa sus prácticas, no piensa sus problemáticas y está en el día a día solamente solucionando problemas, pero no hay un tiempo, una pausa de reflexión, de pensarse. Entonces considero que hay que hacer esas pausas, como estos espacios, y repensarnos la educación y de generar estrategias. La última conclusión es que los docentes por sí solos no pueden transformar solamente la educación, sino que deben articularse. La investigación por sí sola no va a solucionar los problemas si se quedan en las bibliotecas, si solamente se quedan en los espacios de la academia, en las revistas indexadas, y que las políticas públicas que crean los políticos eh, con sus expertos deben estar articulándose con todos los sectores y que tengan una realidad, una lectura de la realidad mucho más objetiva y no tanto ideológica, sino que sea realmente, salga propiamente de las entrañas de las problemáticas y que de allí se busquen soluciones objetivas y concretas de las problemáticas que tiene la educación actual. Muy bien, entonces ya con esto terminamos las conclusiones y la participación en este videoforo de la semana 5. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Una Gracias. feliz tarde. Gracias, compañeros.